¿Alguno tiene alguna duda con la que quiera arrancar? Bueno, hoy vamos a ver filtros IR. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es repasar un poquito la parte teórica. Anteriormente habíamos visto filtros FIR. Me voy a poner a grabar. Anteriormente habíamos visto filtros FIR, donde el resultado del filtro es la sumatoria de productos de muestras retrasadas de la entrada, ¿sí?, de la muestra actual hacia atrás, para un filtro causal implementable, con un conjunto de coeficientes que llamamos un kernel, ¿sí? Por cada muestra de salida se hace el conjunto de productos, se suma y se obtiene el resultado. Luego, al ingresar una nueva muestra de entrada, se desplazan. En esta implementación usamos un registro de desplazamiento, entonces actualizamos el contenido de memoria de nuestro registro, volvíamos a calcular los productos, sumamos y obtenimos la nueva salida. Y de esa manera calculamos toda la salida del filtro. En el caso de un filtro IR, ahora comenzamos con la misma componente, es decir, si vemos la ecuación en diferencias, tenemos una parte que tiene la misma forma que la ecuación de la convolución, que es la que usamos para implementar un filtro FIR. Es decir, tenemos muestras retrasadas de la entrada multiplicadas por coeficientes que se suman, ¿sí? Y lo que se agrega es que aparece ahora un conjunto de muestras retrasadas de la salida multiplicadas por coeficientes, ¿sí? Es decir, hay una realimentación de la salida. La salida actual va a ser la suma del valor actual de n, porque fíjense que i arranca en 0, y valores anteriores de la entrada, multiplicado por los coeficientes b, menos el producto de los valores de la salida desde el anterior y más atrás, ¿sí? La actual no se usa porque no se podría resolver, podrían darse situaciones de bucle sin resolver. Entonces, esta es la manera en que expresamos el filtro en lo que se llama ecuación en diferencias. Y la manera en general en que lo vamos a implementar. Cuando vayamos a hacer la implementación de esto, básicamente lo que vamos a tener es lo mismo que hicimos antes para el filtro FIR, acá, menos una estructura exactamente igual, pero que con un registro de desplazamiento en el cual, en lugar de entrar las muestras de entrada, ingresamos las muestras de salida, ¿sí? Es decir, tenemos una memoria para la salida. Esa es la representación o la interpretación que vamos a hacer del filtro IR. Ahora, si yo uso la transformada Z, yo sé, por ejemplo, que cada retardo en n, ¿sí?, para una transformada Z que me transforma de n a Z, y una transformada inversa que va de Z a n, un delay equivale en transformada Z a multiplicar por Z a la menos 1, ¿sí?
Entonces yo puedo, esta ecuación, puedo desarmarla y tener un polinomio, un conjunto de sumas acá de valores retrasados de x multiplicado por b y un conjunto de sumas de valores retrasados de y multiplicado por a. Ahora, cada delay yo lo puedo reemplazar por su equivalente en transformada z. Y voy a tener una suma. De hecho, por ahí para que quede más claro, quizás nos convenga verlo directamente. Entonces, mi salida I de n es igual a 1 sobre A0 por la sumatoria para I que va de 0 a P de B de I por X de N menos I. Todo esto menos la sumatoria para I que va desde 1 a Q de A de I por I de N menos I. ¿Sí? Y si esto yo lo extiendo, yo tendría 1 sobre A0 por B0 X de N más B1 X de N menos 1 y así más B de P X de N menos P. Y todo esto restado a 1 por I de N menos 1 y así sigo restando hasta a Q I de N menos Q. ¿Sí? Me quedó justo. Pero bueno, esta sería la versión extendida de esta ecuación. Y sobre esta puedo reemplazar cada retardo por su equivalente en transformada z y hacer el pase de I minúscula de n a I mayúscula en z, ¿sí? Que va a ser 1 sobre A0 por B0, x de n ahora pasa a ser x de z, x mayúscula de z, más B1 x de z por z a la menos 1 más punto suspensivo BP x de z z a la menos p menos A1 y de z a la menos 1 menos punto suspensivo AQ y de z a la menos q. Bien, ¿por qué hago esto? Porque quiero obtener la función de transferencia del filtro. Si yo hago la transformada en z de la salida dividido la transformada en z de la entrada, obtengo la función de transferencia. Y si se fijan, acá tengo ya separado xz e iz, solo tengo que ajustar términos. Entonces, todos estos componentes, digamos, lo primero que hago acá es multiplicar por A0, ¿sí? Entonces A0 pasa dividiendo a todos los elementos. Por simplicidad, simplemente lo vamos a poner A0 igual a 1.
para no tener que arrastrarlo en la ecuación, pero en sí me quedaría B0 sobre A0, B1 sobre A0, todos los coeficientes dividido A0, ¿sí? En la expresión general. Tengan en cuenta eso, porque esto que estamos haciendo ahora es simplemente una simplificación para escribir menos. Entonces, esta parte, siendo que A0 es 1, puedo pasarla sumando al otro lado. Todo lo que tiene I lo paso sumando al otro lado. Entonces me va a quedar I de Z más A1 y Z, perdón, este es un menos acá, a la menos 1 más I de Z perdón, AQ I de Z, Z a la menos Q. Bien. Igual a esto que tenemos acá. ¿Sí? Para ganar tiempo no lo voy a escribir. Entonces, el paso que sigue es despejar X de Z, Y de Z en ambas expresiones. Entonces me va a quedar X de Z por el polinomio en B. Y de este lado me va a quedar Y de Z por el polinomio en A. Fíjense que el primer término del polinomio en A es 1. ¿Sí? Más A1 más AQ. Bien. Acá me faltó el Z a la menos 1. Entonces la función de transferencia de esto es el cociente de estos dos polinomios. Ya vamos a ver a qué quiero llegar con esto. Entonces, esta es la función de transferencia que va a ser el polinomio en B, ¿sí? Y el polinomio en A. ¿Sí? No lo escribo completo, pero bueno, es esto y esto. ¿De qué me sirve la función de transferencia? Siendo que está en Z, ¿sí? Bueno, yo podría, por ejemplo, a partir de esto, obtener la respuesta en frecuencia. Este cociente, también lo puedo expresar como un conjunto de ceros y de polos, ¿sí? Que son las raíces de ambos polinomios. Estos van a ser ceros y polos en Z. Si voy al plano complejo, ¿sí? Imaginen que esa es una línea. Vamos a hacer... en el plano complejo,
Este es mi plano Z. Profe, disculpe, nosotros acabamos de salir de un coloquio. ¿Qué estamos viendo? Filtros IR, ¿sí? O sea, lo que hice, más que nada, es arrancar con la ecuación en diferencias del filtro IR, que si recuerdan del filtro FIR, lo que hacíamos era multiplicar un conjunto de muestras de la entrada que están retrasadas en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, x de n es la muestra actual, x de n-1 es la muestra anterior, menos 2 ciclos atrás, por un conjunto de coeficientes. Eso sumado me da la salida en el momento n. Entonces, esto que está acá es la parte, es un filtro FIR, ¿sí? En el filtro IR, lo novedoso es que ahora hay una componente que depende de la Era salida. una recursión, ¿no? Sí, digamos, en la parte FIR depende de la entrada. La parte, y lo que termina transformando en un filtro IR es este componente que hace uso de la salida, ¿sí? Y que tiene la misma forma que un filtro FIR, en el sentido de que es el producto de muestras retrasadas por coeficientes y sumadas, ¿sí? Entonces, de esta ecuación que determina un filtro FIR, yo puedo, lo que hice es simplemente expandir esta sumatoria y aplicar la transformada Z, donde la propiedad que uso es que el delay de una muestra equivale a multiplicar por Z a la menos 1, ¿sí? Es una propiedad de la transformada Z. Entonces, con esa propiedad, yo transformo mi ecuación, es decir, de acá lo que hago es aplicar la transformada y hacer esto permite que yo encuentre la función de transferencia del filtro, para lo cual simplemente opero con la ecuación un poco, despejo y de z, despejo x de z y hago el cociente entre los dos, ¿sí? Ese cociente termina siendo un cociente de polinomios que también puedo expresar como un cociente de una productoria de ceros por una productoria de polos, ¿sí? Es decir, del tipo raíz más z. Eso es lo que tengo acá arriba y abajo, digamos. Entonces, lo que quiero ver es qué implican estos ceros y polos en la respuesta en frecuencia del filtro. Es decir, cómo yo sé a partir de los coeficientes qué es lo que va a hacer el filtro, ¿sí? En el caso del filtro FIR, nosotros lo que sabemos es que la respuesta al impulso de los coeficientes es, perdón, la respuesta al impulso del filtro FIR son los mismos coeficientes, ¿sí? El filtro FIR me devuelve los coeficientes cuando yo como entrada uso un impulso. Y de señales y sistemas sabemos que la respuesta al impulso caracteriza todo sistema lineal y la transformada de frecuencia, si hago la transformada de Fourier de una respuesta al impulso, obtengo la respuesta en frecuencia. Entonces hacíamos eso, simplemente obteníamos la transformada de los coeficientes y automáticamente sabíamos cuál es la respuesta en frecuencia del filtro, ¿sí? Y con eso sabíamos si el filtro era pasado alto, si era pasado bajo. Y, bueno, podemos ajustar los coeficientes, ver si poníamos más coeficientes o no. Con el filtro IR es más complejo,
¿sí? Porque por definición el filtro aire tiene una respuesta infinita al impulso. Entonces, no puedo tener una respuesta en frecuencia exacta haciendo una transformada de Fourier, porque la secuencia, digamos, la respuesta al impulso no termina nunca. ¿Sí? Entonces necesito otro método y para eso me voy a la transformada Z. ¿Sí? No sé si queda un poquito claro de dónde estamos ahora, digamos. Sí, profe, me digo bien. Está bien. O sea, lo que queremos saber es, a partir de los coeficientes del filtro OIR, qué es lo que va a hacer el filtro. Y bueno, fuimos de la ecuación de diferencia a este cociente de ceros y polos. Y ahora vamos a ver qué implica esto. ¿Sí? Y estamos en el plano Z, que tiene el eje real, perdón, y el eje imaginario. Y el círculo que tengo dibujado ahí es el círculo unitario. Sabemos que todo sistema estable necesita tener las raíces dentro del círculo unitario. Si las raíces están afuera, el sistema es inestable, es decir, su salida diverge o bueno, en el caso de que esté sobre el círculo unitario, oscila. ¿Sí? Entonces, nuestro filtro, siendo un elemento pasivo, digamos, va a tener todas sus raíces acá adentro. Pero ¿cómo yo sé cuál es la respuesta en frecuencia? Digamos, ¿cómo yo evalúo esto, ¿sí?, para obtener la respuesta en frecuencia? Bueno, eso lo hago con una transformación que es Z igual E a la J omega. Con esa transformación, yo me estoy moviendo sobre el círculo unitario con un ángulo omega. Y los valores que obtenga de esta función de transferencia son la respuesta en frecuencia del filtro. ¿Sí? Donde omega igual a 0 es la continua. Entonces este punto que está acá es la continua. Y me voy a ir moviendo, aumentando omega, viendo qué me devuelve esta función de transferencia. Y con eso voy a construir la respuesta en frecuencia del filtro. Es decir, es simplemente evaluar mi función en e a la j omega para diferentes valores de omega. Esta interpretación también nos permite entender por qué el espectro discreto es periódico. Porque, bueno, fíjense, omega arranca en 0, pero una vez que vuelve, que pasa por 2pi, se vuelve a repetir. ¿Sí? Y me generan los mismos resultados. Es decir, el espectro total que tengo es 2pi. Y explica también por qué muchas veces ustedes van a encontrar el espectro como función de pi. ¿Sí? Donde puede que vaya de 0 a pi, ¿sí?, en el caso real, de menos pi a pi o de 0 a 2pi, en el caso de espectros complejos. ¿Sí? Para una señal real, en general nos vamos a quedar en la parte de arriba. Entonces, decíamos que nuestra función de transferencia quedaba expresada como un cociente de una productoria de ceros por una productoria de polos. Los ceros, por ejemplo, si yo tengo un 0 acá, lo que hacen es llevar la respuesta, bueno, justamente a 0, ¿sí? Es decir, me planchan. Yo puedo ver los ceros como que es un clavo en mi respuesta. ¿Sí? Un clavo me lo lleva a tierra, ¿sí? Me lo anula. En cambio, los polos
si yo tuviera, por ejemplo, polos así, lo veo como un poste que levanta la respuesta. Cuando yo me voy acercando con omega a este punto, ¿sí? El estar cerca del polo va a hacer que la amplitud aumente. Y esto me da un entendimiento intuitivo de qué es lo que hace un filtro, ¿sí? Entonces, un filtro, por ejemplo, que tenga polos acá, perdón, ceros acá y polos acá, va a ser un filtro pasa alto. Al contrario, un filtro que tenga los ceros de este lado va a ser un filtro pasabajos, ¿sí? Y así voy a tener distintas combinaciones que me van a permitir intuitivamente entender qué hace el filtro. Con esto podemos jugar un poco en MATLAB. Para eso me voy a adelantar un poco. Y voy a usar la función butter para obtener el polinomio en B y el polinomio en A de un filtro pasabajos, ¿sí? Acá hay algo que es el orden. El orden es el orden del polinomio. Entonces, poner 2 implica que el polinomio en B va a tener 3 términos, va a ir hasta z a la menos 2. Y le voy a pasar la frecuencia de corte del filtro que quiero como frecuencia normalizada de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, podría poner 0, 2 como frecuencia. Y esto me va a dar los coeficientes del polinomio B y el polinomio A. Fíjense que el término A0 vale 1, como lo habíamos simplificado en nuestro desarrollo. Entonces yo puedo preguntarle a estos polinomios con la función roots cuáles son las raíces. Perdón. Roots de B. Tengo 2 ceros en menos 1. Y roots de A. Tengo 2 polos complejos conjugados, ¿sí? Y hay una función en MATLAB muy útil que es zplane, a la que le puedo pasar el polinomio B y el polinomio A. Y con esto ver cómo están mis ceros y polos en el plano Z. Y bueno, ya puedo ver acá que el hecho de tener los ceros en la frecuencia alta hace que esto sea un filtro pasa abajo, ¿sí? Estos polos me están levantando la respuesta mientras yo me voy moviendo con omega acá, ¿sí? En este punto no tengo injerencia, no tengo mucha injerencia, entonces mantengo amplitud. Y cuando me voy acercando al cero, la amplitud baja hasta que se anula, ¿sí? Eso lo podría calcular armándome el polinomio de B y de A y dándole valores a omega para cada punto en frecuencia, pero ya existe una función que lo hace, que es frexz, que hace exactamente eso, ¿sí? Evalúa ambos polinomios a lo largo del círculo unitario. Entonces le voy a pasar los dos polinomios y voy a ver qué respuesta tiene. Y veo efectivamente la respuesta de un filtro pasa abajo. ¿Cómo fue estás en muy bien un video al mismo tiempo? Y yo puedo jugar un poco con esto. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si vamos a ver de nuevo al plano Z?
¿qué pasa si acerco los polos aún más al círculo unitario? Es decir, podría multiplicarlos por una constante, eso va a cambiar el valor absoluto, los va a acercar al círculo unitario, ¿sí? Manteniendo el ángulo, es decir, con el mismo ángulo los voy a llevar más cerca. Entonces podría armarme un polinomio A2 para el cual puedo usar la función poli. La función poli, si yo le paso los ceros, me da los coeficientes del polinomio. Entonces le voy a pasar este 0,5715 más 1i por 0.2936, 0.5715 menos 1i por 0.2936. Ese era el mismo polinomio, el mismo polo que teníamos. Y lo voy a, primero que nada, lo voy a dividir por el valor absoluto de esto. Es decir, ¿para qué? Para normalizarlo, es como que me estoy yendo directamente al círculo unitario. Entonces, le pido el valor absoluto de este número, 0.5715 más 1i por 0.2936. Es decir, ahí lo normalizo a 1 y lo multiplico por 0.95. Es decir, quiero estar casi pegado al... ¿sí? Y ahí tengo... Bueno, no me dio real exacto. Probablemente en algún lado me equivoqué. De hecho, para hacerlo sin error, vamos a poner los ceros de A igual a roots de A. Y ahí con poli de A obtengo el polinomio, perdón, con poli de Z tengo el mismo polinomio que A. Bien. Entonces esto dividido el valor absoluto de Z1 por 0.95. Y ahí tengo un polinomio con sus raíces mucho más cerca del círculo unitario. Entonces en la figura 2, ahora voy a poner A2. ¿Sí? Fíjense que están mucho más cerca. Voy a hacer un hold y vamos a poner también acá el anterior para comparar. ¿Qué pasa? Bueno, ahí tengo el anterior y el actual. Fíjense, mantuve el mismo eje. Y ahora vamos a hacer frexeta de esto. Y fíjense, cuando llego a ese punto, cómo se levanta la amplitud. ¿Sí? Le estoy dando mucho más ringing a la respuesta del filtro. ¿Sí? Es decir, ahí el filtro me está amplificando. Y se ve un poquito como que a medida que me acerco al círculo unitario, el sistema se va volviendo más inestable. De hecho, si me voy ahí, tengo una ganancia infinita y el sistema es inestable. Esto es simplemente para tener una idea intuitiva de qué hace el filtro y bueno,
ver algunas de las herramientas que tenemos en MATLAB y en Octave, como extraer las raíces, armar, yo podría armar un filtro desde las raíces, por ejemplo, y usar FrexZ para obtener la respuesta en frecuencia de un filtro IR sin necesitar esto de expresar los polinomios y evaluar omega en distintos puntos. ¿Sí? FrexZ ya me lo hace solo. De hecho, para un filtro FIR, yo puedo también puedo usar FrexZ poniendo como polinomio A una constante 1. ¿Sí? Y podemos, si vamos a la ecuación, vemos que el filtro FIR es un caso especial del filtro IR, que es cuando Q vale 0. ¿Sí? No hay Q. Entonces este término no existe. Por lo que la expresión del filtro IR comprende también al filtro FIR. Bien. En general, los casos con los que vamos a tratar, P y Q para filtros IR tienen el mismo valor y ese valor es el orden del filtro. En este caso usamos un orden 2. Eso nos da 3 términos en el polinomio y implica que mi sistema tiene 2 retardos para la entrada y 2 retardos para la salida. ¿Está bien? Y eso en una implementación se ve de esta manera. Nosotros en el filtro FIR implementamos la estructura que está a la izquierda y ahora tenemos que agregar esta a la derecha, que es muy similar, solo que no tengo el primer término, ¿sí? Y hay una resta acá. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? El costo de procesamiento, ¿qué relación tiene con el tipo de valor del filtro? ¿Es muy Bueno, costoso el procesamiento a medida que aumenta? ¿O qué el límite costo tenemos, digamos? sí. El costo de procesamiento es función de la cantidad de operaciones que hay que hacer, ¿no? Ahora, eso en general lo medimos contra la prestación del filtro. Digamos, qué capacidad de filtrado tiene un filtro FIR versus un filtro IR. Y la realidad es que el disponer de realimentación permite que yo pueda obtener, por ejemplo, una atenuación muy grande con muy pocos coeficientes. De hecho, en el ejemplo de recién, usamos un orden 2, entonces la estructura sería la misma que esta. Tenemos 5 coeficientes, ¿sí? Y fíjense que estoy llegando a atenuaciones en frecuencias altas mayores a 50 dB. Vemos que en un filtro FIR es casi que imposible obtener, es imposible obtener con solo 5 taps, ¿sí? De hecho, lo podemos hacer para comparar uno con otro. Un filtro FIR en ventanado. Lo vamos a hacer muy simple. En este caso usamos una frecuencia de 0,2. Entonces mi filtro va a ser un sinc que va de menos 2 a 2. Con frecuencia de corte 0,2. Creo que es esa, ¿no? Que usé. Sí.
Y estos son mis 5 coeficientes de filtro FIR, ¿sí? O sea, la misma cantidad de productos y sumas. Y voy a hacer un freq z, en este caso con F1, como os comenté recién. Y esta es la respuesta de mi filtro. Esto, esto de hacer freq z sobre el mismo gráfico no me permite cambiar el color. Pero bueno, vemos que, por ejemplo, a frecuencia 0,6, en uno tengo menos 15 dB y en el otro tengo menos 27, menos 24, sin dos variantes que estoy probando. Entonces, más de 10 dB de diferencia a esta frecuencia. Entonces, yo puedo obtener una mayor atenuación con menos productos, en el caso de un filtro IR. Ahora, esto tiene contra. Bueno, si fíjense, si me voy a frecuencia muy alta, el filtro IR saca todavía más diferencia. Bueno, tengo más de 100 dB de diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, la frecuencia de Nyquist. Pero esto tiene varias contras y una, por ejemplo, es que la fase no es lineal. Si yo veo la respuesta en frecuencia, la respuesta de fase del filtro IR no es lineal. ¿Y qué significa eso? Que la forma de una señal en el tiempo se va a ver distorsionada por el filtro, ¿sí? Porque, bueno, la fase tiene mucho que ver con la forma de una señal. Para un filtro con fase lineal, si yo le introduzco una forma de onda, lo que voy a ver a la salida es la misma forma de onda, digamos, con algunas componentes de frecuencia atenuadas o algunas amplificadas, pero simplemente retrasada en el tiempo, o sea, la forma es la misma. En cambio, una fase aerolineal me cambia la forma, entonces, en muchos casos ni siquiera puedo identificar la misma forma de pulso que tengo, ¿sí? Bueno, ese es un problema que tiene un filtro IR con respecto a un filtro FIR, ¿sí? Pero en cuanto a atenuación nomás, puedo obtener mayor atenuación con menos operaciones. No sé si queda claro. De hecho, acá usé una ventana rectangular. Podría haber usado otra, pero bueno, sabemos que necesito mayor cantidad de tap cuando uso una ventana que me da mejor atenuación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es un programita igual al 2.1 de la guía 3, que es donde implementamos el filtro FIR, ¿sí? Si recuerdan, teníamos dos bucles. Con un bucle externo nos movíamos sobre todas las muestras que teníamos que calcular de la salida. Y teníamos un bucle interno en el cual
calculábamos los productos de los coeficientes con las muestras de mi registro de desplazamiento. Ahora tengo que hacer lo mismo, solo que dentro del bucle que me genera las muestras de salida, voy a tener dos bucles internos en paralelo. Uno operando sobre la entrada, otro operando sobre la salida. Y voy a tener dos registros de desplazamiento, uno para la entrada, otro para la salida. ¿Sí? En cierta forma es como hacer dos filtros FIR a la vez. Entonces voy a replicar la parte del filtro FIR que opera sobre mi registro de desplazamiento. Y en la segunda parte le voy a hacer dos cambios. Primero, que el tamaño es uno menos que el de entrada. Y segundo, que en lugar de entrar con la entrada, entro con la salida. Es decir, con la última muestra, digamos, con la muestra del ciclo anterior. Luego hago la resta entre los dos y obtengo la salida. Ahora, hay un detalle acá, y es que cuando uno opera con coeficientes que están en Z y se va al tiempo, hay que tener en cuenta los signos, ¿sí? Cuando uno va a esta operatoria, tiene que tener en cuenta los signos de A1 y A2 por el hecho de que yo a lo que estoy llegando es a esta ecuación que tiene este menos ahí. Entonces tengan en cuenta eso, no es simplemente sumar, está ese menos. Y el menos opera sobre estas constantes porque el término A0 no se usa, ¿sí? Entonces, lo que uno obtiene, por ejemplo, con la función Butter que usamos para obtener los polinomios de un filtro de tipo Butter, el término B lo uso como está, el término A descarto el primer elemento y uso los siguientes con el signo cambiado. Y tengo que tener en cuenta eso. Y bueno, ahí sí puedo sumar todo. Digamos, el cambio de signo sumo todo y tengo la implementación del filtro. En este caso no vamos a entrar mucho en detalle porque bueno, es más que nada replicar el 2.1 de la guía 3 con una sección nueva que es para la salida. ¿Sí? No sé si se llega a quedar claro esto. Bueno, si tienen alguna duda, me avisan. Entonces, ese es el 7.1, que es hacer la implementación programática de esta formulita, ¿sí? Que tiene que tener los registros de desplazamiento, porque bueno, queremos que esto sea posible de usar como un filtro de tiempo real. Luego en el 7.2 lo que hacemos es filtrar una señal que la estamos armando acá. Y esa señal la filtramos con el programa de la 7.1 y nos fijamos en el espectro usando FFT la amplitud de los dos tonos. ¿Sí? Acá tenemos un tono, tengo una frecuencia de muestreo de 256 Hz, un tono 50, un tono 100. Lo paso por el filtro, es decir, por el programa 7.1 usando estos coeficientes que están acá. Y con una FFT me fijo la amplitud de los dos tonos. Luego hago lo mismo, pero usando la función filter, ¿sí? Que es la función que me permite filtrar con un filtro IR, ¿sí?
También podemos usar un filtro FIR si el polinomio A lo pongo en 1, pero, por ejemplo, anteriormente usábamos la convolución. Acá, en sí, tenemos que usar esta función, que lo que hace internamente es aplicar esta ecuación en diferencias. Luego, usando frexz, vamos a obtener la respuesta en frecuencia. Y vamos a graficar magnitud en dB, frecuencia en hertz. Y determinar los valores en magnitud que vamos a tener en 50 y en 100 Hz. Mostrándolo sobre el gráfico con la función text. ¿Sí? Por último, y en el último ejercicio de la guía, lo que vamos a hacer es usar la función Butter que vimos recién. Vamos a obtener los coeficientes de un filtro IR pasa altos de orden 3, con frecuencia de corte en 50 Hz, frecuencia de muestreo en 256 Hz. Vamos a generar una función impulso con una longitud de 4 segundos y vamos a obtener la respuesta del filtro, es decir, la respuesta al impulso con la función filter. Ahora, esto tiene un poquito de trampa porque estamos diciendo que el filtro IR tiene una respuesta infinita al impulso y solo vamos a ver qué pasa en los primeros 4 segundos. ¿Sí? Bueno, la realidad es que si bien la respuesta es infinita, esa respuesta se va acercando cada vez más y más a cero. ¿Sí? Es decir, en el infinito converge en cero. Entonces, si yo tomo una respuesta suficientemente larga, puedo hacer una transformada en frecuencia y obtener la respuesta en frecuencia sin hacer la evaluación en el plano z que hace la función frexz. ¿Sí? Es otro método por ahí más práctico, en algunos casos, digamos, algo que puedo hacer en el laboratorio para estimar la respuesta de un filtro que sé que es de tipo IR, pero no tengo los coeficientes. ¿Sí? Lo estimulo con un impulso, tomo un impulso suficientemente largo y la respuesta en frecuencia que tengo de ese impulso va a ser una aproximación de la respuesta real. ¿Sí? Esa es la idea de este ejercicio. Entonces, sobre esa respuesta, lo que quiero hacer es obtener cuál es la cantidad de etapas mínimas, la cantidad de etapas mínima que necesito de filtros en serie para que mi atenuación sea mayor o igual a 100 dB en 20 Hz. ¿Sí? Esto, bueno, si uno tiene un filtro que en 20 Hz atenúa 30 dB, ¿sí? Si yo pongo 2 en serie, la atenuación total en esa frecuencia va a ser de 60 dB. Por lo tanto, en ese ejemplo, necesitaría de 4 etapas de filtro para tener una atenuación de 120 dB en 20 Hz. Entonces, esto a partir de la respuesta esta, vamos a 20 Hz, medimos la atenuación que tiene, dividimos eso en 120 Hz y redondeamos hacia arriba. Esa es la cantidad de etapas mínima que necesito para una atenuación igual o mayor a 120 dB. Y ahora lo que voy a hacer es pasar la respuesta al impulso esa cantidad de veces. Es decir, la paso por el filtro, la salida la vuelvo a pasar por el filtro, la salida la vuelvo a pasar por el filtro y así tantas veces como obtuve en el punto 8.3. Y eso lo voy a ir graficando, ¿sí? Y bueno, voy a ver cómo cada vez me atenúo más. Y por último, lo que voy a hacer es repetir esto, pero en lugar de usar el filtro de Butter, usar un filtro de Chebyshev, tipo 1, tipo 2 y un elíptico. Los filtros de Chebyshev y elíptico tienen otro parámetro que es el ripple, que
que en todos los casos va a ser de 1 dB en la banda de paso, y el ripple en la banda de stop queda a consideración de ustedes para, bueno, los casos en que lo usen, como el Cherry de tipo 2 y el elíptico. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Bueno, por un lado, esto de la aproximación a la respuesta de frecuencia a partir de una respuesta al impulso truncada. Pero también lo que queremos ver acá es que yo puedo hacer un filtro de orden alto usando varias etapas en serie de un filtro de orden bajo. Y esto tiene mucha relevancia en un filtro IR, porque un problema que tiene el filtro IR es que esta realimentación es muy sensible al ruido, ¿sí? Y el ruido puede hacer que el sistema se vuelva inestable. Y de hecho, cuando nosotros operamos esto, por más que trabajemos en punto flotante, estamos usando una cantidad finita de bits, y eso hay un ruido de cuantización ahí inherente, y si uno se va a un orden muy alto, pequeñas diferencias numéricas pueden hacer que el filtro se vuelva completamente inestable, ¿sí? Entonces, en vez de hacer eso, lo que se hace es restringir el orden del filtro y poner varias etapas en cascada. Esto es todavía más relevante cuando la aritmética de la que uno dispone es aritmética de punto fijo, es decir, aritmética que trabaja con enteros, que tiene mucha sensibilidad a la cuantización, ¿sí? Entonces, una manera de hacer filtros que tengan una pendiente muy, muy pronunciada y una atenuación muy grande es usar filtros de orden bajo, pero muchos en cascada, ¿sí? Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer en la segunda mitad del año cuando implementemos estos filtros en DSP, ¿sí? Bueno, no sé si quedó claro. Sí, profe, está claro. Es cuestión de ponerse nomás. ¿Alguna Sí, duda? profe, hay que ponerse a hacer los ejercicios, ¿no? Bueno, ya las clases que vienen van a ser de ver ejercicios, responder dudas y bueno, probablemente la última antes de las vacaciones veamos un ejemplo de parcial. Buenísimo. Perfecto, profe. ¿El parcial sería una clase después de las vacaciones o 2 semanas después de las vacaciones? Voy a mandar una encuesta, eso me queda pendiente aún. Ah, bueno, dale. Nos vamos a ver la guía 4, la guía 5 ahora No. en este cuatrimestre, ¿no? No. Listo. Perfecto. Gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, eso sería todo por hoy. Chao, profe, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Listo, gracias, profe. Nos Buen fin de vemos. semana. Ah, profe, nos vemos. Ahí paso el correo. Un segundito.